a lo largo del territorio nacional. En esta oportunidad, la Casa de la Constitución tiene el honor de presentar las propuestas para la región Lambayeque para la nueva Constitución, que tendrá como expositor al doctor Alberto Boré Odría, gran político y constitucionalista. Seguidamente doy paso al señor Otto Guevara, representante de Lambayeque, para que dé la presentación pertinente. Adelante, Otto. Gracias, Patri. Buenas noches, doctor Borea. Buenas noches, amigas y amigos del departamento de Lambayeque. Para mí y para el proyecto político de Unidad Democrática de Centro, les da la bienvenida a este evento de docencia política que se denomina Borea Escucha. Estoy seguro que todos nosotros en esta noche, después de escuchar al doctor Borea, vamos a salir enriquecidos con nuestros conocimientos, porque justamente esa es una de las preocupaciones fundamentales del proyecto político Unidad Democrática de Centro, en la que uno de sus principales programas y organización partidaria es la preparación académica y política de sus militantes. Pues bien, quiero decirles que todos nosotros conocemos al doctor Borea. El doctor Borea tiene la autoridad que ha marcado durante su vida y su trayectoria política de ser un demócrata a carta cabal. El doctor Borea, en la década de los años 90, durante la dictadura de Fujimori, lideró una institución importantísima para hacerle frente a la dictadura, que fue el Foro Democrático. Él en ese momento se convirtió en la expresión y en la única voz que en ese momento existía para enfrentar la dictadura. Y todos los que lo acompañamos, sobre todo los jóvenes de ese entonces, recorrimos el Perú bajo su conducción y logró, con la tenacidad que lo caracteriza, reunir miles de firmas para enfrentar al gobierno y que convoque a un referéndum. Pues bien, todos conocen la historia de las dictaduras felonas, se pusieron en mil obstáculos, hicieron para que esto no fuera a cabo, pero eso no le melló al doctor Borea continuar en la brega por ver a un país mejorado bajo el sistema democrático y el Estado de Derecho. Pues bien, ahora, en este momento que estamos bajo su conducción de él en este proyecto, esta noche vamos a escuchar lo que él más conoce en el tema del constitucionalismo. Espero, sin más preámbulo, decirle, doctor Borea, que los amigos de Lambayeque lo van a escuchar. Y lo van a escuchar a usted porque usted representa realmente la autoridad, el liderazgo, para que nosotros, las generaciones que siempre queremos un cambio para el Perú, estén bien representados con su decisión. Doctor, el pueblo de Lambayeque lo escucha. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Soto, y muy amable. Es un gusto para mí estar con todos los amigos de Lambayeque en este Borea Escucha Lambayeque. Y precisamente como se señala, como lo ha señalado nuestro amigo Otto Guevara, en realidad estamos viajando por el Perú virtualmente, en tanto que no podemos hacerlo físicamente por la pandemia. Todos los que conocen la manera como nosotros hemos trabajado en el Foro Democrático, en el Foro Universitario, cuando he sido senador, cuando he sido diputado, en fin, cuando hemos estado en la actividad pública, digamos, una de las características precisamente que nos distinguía de otros colegas era que por lo menos una vez cada 15 días hacíamos un viaje que duraba entre 5 y 6 días, con el propósito de recoger el pensamiento de la gente que, viviendo en el interior del país, tiene muy pocas posibilidades a veces
de contactarse con sus líderes o con la gente que tiene que representarlos en la Plaza de la Inquisición, en el Congreso de la República. Y entonces esto nos fue de alguna manera a todos arrebatado. Con la pandemia nos ha sido arrebatado. Desde el mes de marzo no podemos salir de viaje, no podemos ni siquiera juntarnos con nuestros vecinos, con 10, con 12, con 15, con 20 vecinos, para poder conversar sobre distintos temas. Y entonces, a través de los instrumentos modernos, que usted, la gente joven, maneja bastante bien y que se han habituado incluso a escuchar clases y a escuchar maestrías y a hacer, digamos, diplomados a través del Internet, nosotros hemos tenido que recurrir a los jóvenes para poder utilizar también este método y poder conversar con ustedes respecto a los distintos temas que nosotros creemos son necesarios para consolidar un país democrático. Un país democrático se hace sobre la base de la deliberación, no se hace sobre la base de la mayoría de los votos solamente. Es importante, por cierto, porque cuando uno delibera, piensa, razona, expone sus puntos de vista a las demás personas y aspira, por cierto, a que las demás personas, digamos, nos acompañen en este pensamiento, y aspira también, y este es un tema muy importante, a escuchar, a poder recoger las ideas de las demás, de los demás compatriotas que viven en todas partes del país y que están en distintas actividades deportivas, artísticas, profesionales, industriales, comerciales, en fin, cualquier tipo de actividad, y que pueden colaborar con ideas que al final de cuentas van a servir al país, y hay que prepararse precisamente para que cuando un partido llegue al gobierno no empiece a dar palos de ciego, sino que eventualmente tenga un programa de gobierno, tenga un quehacer, tenga una manera de enfrentar las cosas, que el país la conozca y que pueda confiar en que a lo largo de ese periodo va a poder llevarse adelante todo este planteamiento que se anuncia en los planes y en los programas de gobierno, y se anuncia antes que en los planes y en los programas de gobierno, en el ideario, se anuncia en los mensajes, y eso es fundamental. Nosotros creemos en la unidad democrática de centro, pero hoy día hablamos fundamentalmente desde una tribuna que creamos en la época, terminando, digamos, el referéndum. Creamos una estructura precisamente porque creímos que lo que había hecho Fujimori en 1993 no podía ser catalogado como una constitución, porque una constitución en un Estado democrático es un acuerdo de voluntades entre gente libre, y no una imposición del dictador para que quienes, digamos, estamos sometidos a su mando, tengamos que hacer lo que a él le parece bien, independientemente de las consultas y de la manera como tiene que ponerse en contacto con el pueblo para que el pueblo dé su aquiescencia a través del voto igual entre todos, acerca de cuál es la forma por la cual debe gobernarse al país. Entonces, cada partido, cada organización debería de tener un ideario muy sólido, y debería de tener no solamente un ideario muy sólido, sino tiene que tener una doctrina que seguir, y tiene que tener una estructura que le permita al Perú saber que el gobernante de Incahuasi o de Cañaris o de Íllimo o de Mocupe o de Mochumí o de Monsefú o de cualquiera de los distritos lambayecanos, así como el gobernador de Tacna o el de Moquegua
o el alcalde de Sánchez Cerro o de cualquier sitio del país, efectivamente por lo menos van a coincidir en lo esencial. Y eso es muy importante porque siendo el nuestro un país unitario, que tiene que tener un gobierno descentralizado efectivamente en sus concreciones, pero tiene que ser unitario en su vocación, tiene que haber una suerte de comunión entre las personas que vivimos, que aspiramos a conducir al país. Y quienes se preparan para conducir al país tienen que tener esto muy en claro. Tienen que tener en claro porque si no, lo que vamos a ver dentro de unos días, dentro de 7 días o dentro de 12 días, va a ser una serie de personajes a la casa de partidos y de partidos a la casa de personajes. Es decir, nadie sabe por quién se va a presentar, ni los partidos mismos saben quiénes los van a representar, es decir, quiénes van a ser los que van a poner la cara para efectivamente llegar al Congreso y desde ahí establecer el punto de vista que el partido supuestamente tiene que haberle ofrecido a la nación. Y entonces lo primero en que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los peruanos, no solamente entre los miembros de un partido, es qué tipo de país queremos y qué tipo de instituciones queremos que nos gobiernen. O sea, dentro de qué marco queremos movernos, cuáles son las decisiones o cuáles son los caminos que nosotros debemos de tomar para poder arribar a decisiones que lleven al país con felicidad. Y para eso se creó, a la caída de los gobiernos absolutistas, de las monarquías absolutas que rigieron Europa durante el siglo XVIII o hasta el siglo XVIII, fundamentalmente, empezó con la evolución inglesa en el siglo XVII, pero se consolidó, se fue consolidando en el siglo XVIII y en el siglo XIX, por cierto, la aparición de lo que se llaman las constituciones. Las constituciones no son otra cosa que lo que Julio César Gaviria, que fue presidente de Colombia, dijo cuando promulgó la modificación de esa constitución que tenía más de 100 años, era de 1881, y Gaviria dice, la constitución no es otra cosa que un tratado de paz interno. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en la constitución tienen que participar todos los sectores y todos los sectores tienen que tener la posibilidad de expresarse libremente, igualitariamente y eventualmente comprometerse en conjunto a buscar los puntos de encuentro en los cuales todos los peruanos podamos sentirnos, aunque sea un poquito representados. No puede haber una constitución que sea solo de un partido o solo del grupo que gobierna, porque eso dejaría al margen del acuerdo a todos los demás que no están, digamos, dentro de la línea de la estructura gobernante, sino lo que tenemos que tener es justamente la gran capacidad de escucharnos unos a otros y de ir encontrando caminos en donde todos podamos, en primer lugar, dar nuestras ideas, ser escuchados y, en tercer lugar, tener la posibilidad de la alternancia, que es fundamental. Es decir, que no porque ganamos en un momento determinado la votación, ese triunfo que en algún momento tuvimos, lo vamos a congelar y vamos a hacer imposible que otro partido distinto al nuestro llegue a gobernar si es que convence a la sociedad que tiene una mayoría y un mejor proyecto que el proyecto que un partido X viene desarrollando durante un tiempo determinado. En consecuencia, en la Constitución se tienen que fijar los elementos fundamentales de un Estado. Los elementos fundamentales son digamos, la determinación de lo que es un Estado moderno, en donde tenemos que definir claramente pueblo, poder, territorio y soberanía, que son los elementos del Estado moderno, cómo se conforma el pueblo, quiénes forman parte del pueblo, que parece un tema sencillo, un tema obviamente, el Perú es de los peruanos, sí es de los peruanos, cómo no, pero siendo el Perú de los peruanos,
hay un montón de personas que no nacieron en el Perú, pero que son peruanos. ¿Por qué? Porque la manera de adquirir la nacionalidad en el mundo moderno, sobre todo, es a través de dos vías, a través de lo que se llama el jus soli, o sea, el derecho que le da a uno el haber nacido en un suelo, en un territorio. El que nació en Caballococha, que está en la frontera, en Loreto, entre Colombia, Brasil y Perú, en lo que se llama el trapecio amazónico. Ahí, por ejemplo, en Caballococha, si nace en Caballococha, nace en el Perú y es peruano por derecho de suelo. Si nace en Leticia, nace en Colombia y es colombiano por derecho de suelo. Si nace en el pueblo brasileño que está ahí junto a ellos, es brasileño por derecho de suelo. En consecuencia, esa es una manera de adquirir la nacionalidad. Pero hay otra manera de adquirir la nacionalidad originaria, que es la que viene con nuestro nacimiento, que es cuando somos hijos de padre o madre peruano. Y eso se llama el jus sanguinis. En algunos países, por ejemplo en la Europa el día de hoy, en razón de la inmensa migración que viene especialmente del África y del Asia, en donde hay una cantidad de refugiados, digamos, corridos de sus países, entre otras cosas por el terror que se desata por parte de los gobernantes, como sucede, por ejemplo, en América Latina hoy día con Venezuela. Los comunistas que gobiernan Venezuela han hecho correr aproximadamente a 5 o 6 millones de venezolanos porque los tratan de la manera más cruel, de la manera más desigual, y donde efectivamente, siendo un país posiblemente con una de las más grandes riquezas del continente occidental, sin embargo, hoy día no tienen ni siquiera gas para cocinar y han vuelto, como habrán visto ustedes en el internet, a cocinar con leña. Es decir, ustedes ven a la gente cargando carretillas de construcción con leña para poder, digamos, calentarse la sopa o preparar un arroz o lo que llaman unas caraotas, que son los frijoles, ¿no es verdad? Entonces, tenemos el derecho que da el suelo y el derecho que da la sangre. Y hay otras formas que son formas derivadas, que vienen por la nacionalización, cuando alguien vive en un país y quiere efectivamente ser parte de ese país y se encariña con el país y en consecuencia decide dejar su país de origen y enlazarse con este nuevo país. Eso es la nacionalización. También otra manera derivada de adquirir la nacionalidad, o sea, de conformar parte del pueblo, es a través del matrimonio. En el matrimonio, cuando uno se casa con peruano o con peruana, puede adquirir la nacionalidad de su cónyuge y el Estado está en la obligación, en ese caso, de aceptar, por virtud de la unión familiar, esa incorporación al suelo, digamos, a la nacionalidad peruana, al lazo peruano, ¿no es verdad? Entonces, no, aunque parezca muy sencillo, no es tan sencillo. El mismo tema del territorio, que ha sido, digamos, objeto de disputas, felizmente, en América del Sur y en América en general, digamos, debajo del canal de Panamá, de lo que es América del Sur propiamente dicho, ha habido muy pocos cambios territoriales, casi no ha habido ningún cambio territorial en el siglo XX. El único cambio territorial fue el que se produjo en la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia en la década de 1930. Y el anterior, infaustamente para nosotros, fue el de la guerra con Chile, que cercenó gran parte de nuestro territorio. Pero en fin, entonces junto con el pueblo y el territorio tiene que definirse cómo se va a manejar el poder, porque al final de cuentas de lo que se trata es de cómo se gobierna, cómo se conduce a este pueblo, a esta gente que vive en este territorio y que en consecuencia tiene que hallar un buen nivel de vida y un camino que lo lleve a la felicidad. Ese es el gran propósito en general de las constituciones, de las constituciones democráticas, de las constituciones que efectivamente buscan el beneficio
de los ciudadanos que forman parte del territorio y que efectivamente se unen para, digamos, darse unos a otros la posibilidad de vivir mejor y vivir solidariamente. Entonces, la tarea de la Constitución es no solamente de decidir quién va a ejercer ese poder, sino cómo va a ejercer ese poder y cuáles son los límites para ejercer ese poder. Y eso es lo que está establecido en la Constitución. Una Constitución tiene dos partes, la parte que se llama orgánica y la parte que se llama programática, ¿no es verdad? La parte organizativa es la parte donde se decide, bueno, el Perú va a ser gobernado a través del principio de separación de poderes por un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un tribunal constitucional, va a haber una defensoría del pueblo, va a haber un ministerio público, etcétera. Los órganos supremos de gobierno de una nación, en donde se le define a quienes van a ejercer esos cargos cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites. Un presidente de la República no puede hacer lo que le da la gana. Un presidente de la República solo puede hacer aquellas cosas que en el texto constitucional le está permitido hacer. Es decir, volviendo al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, en un libro que se llama El Contrato Social y que, por cierto, yo les recomiendo a todos ustedes lean con fruición, es un libro pequeño. Él nos dice, los seres humanos cuando nacemos con todas las libertades, pero como si viviéramos con todas las libertades, todos nos pelearíamos permanentemente y nadie sabría qué es lo que le corresponde a cada uno y el pez grande termina comiéndose al pez chico o la junta de peces chicos terminan comiéndose al pez grande. Puede pasar. Es decir, digamos, hay un tipo muy grande, inmenso, que le para pegando a todo el mundo, vamos a decir, el fortachón del barrio, se juntan 4 que no son tan fortachones, que son más bien debilitos, 4 o 10, y se juntan, lo agarran un día y entre los 10 lo destrozan, ¿no es verdad? Entonces, para evitar que eso pase, para que todos podamos vivir en paz, se establecen los límites al ejercicio del poder. Y se le dice, tú, presidente, vas a poder desarrollar estas tareas. Y entonces en la Constitución se establece cuáles son las cosas que puede hacer el presidente de la República. En la Constitución del Perú, en la de 1979, no en el texto que se mandó a hacer Fujimori a propósito y que hoy día todos estos lodos que estamos viviendo son consecuencia de todos esos vientos que él azuzó desde que asume la presidencia como consecuencia de un proceso democrático y que sin embargo él no respeta y destroza en el año 1992 y trata, para decirlo en términos de joven, de barajarla, es decir, trata de barnizar su régimen dictatorial, dictándose algo que él llama constitución, pero que no responde a lo que es el criterio de constitución. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Cumplir y hacer cumplir las leyes, representar al Estado y dirigir la política general del gobierno, convocar elecciones, convocar al Congreso, dirigir mensajes al Congreso, promulgar y ejecutar las leyes, concurrir mediante iniciativa, en fin, todas las que están establecidas en el artículo 211 de la Constitución de 1979 y que han sido repetidas prácticamente en el artículo 118 del texto de 1993. Pero con todo lo que puede hacer un presidente, por ejemplo, el presidente no puede ordenar que metan a la cárcel a una persona. Es decir, eso puede hacerlo el juez de primera instancia de Santa Cruz, ahí vecino a ustedes, o de Jaén, o de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca. Hay un juez de primera instancia en cada provincia, y ese juez de primera instancia, que es una persona normalmente joven, que recién está comenzando su carrera profesional prácticamente, ese tiene poder para pedir que se detenga a una persona, pero el presidente de la República, con toda la majestad que tiene,
ese no puede pedir que se detenga a nadie. Él no tiene autoridad para eso. Es decir, fíjense ustedes cómo la Constitución fija cuáles son las competencias, o sea, las cosas que él puede hacer, que puede hacer la autoridad, y cuáles son los límites de esa autoridad. Por eso se dice en uno de los principios fundamentales que ustedes habrán escuchado, que una persona puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe hacer y que no necesita permiso para hacer aquello que no está prohibido hacer, ¿no? La persona humana, dice el artículo 2, inciso 20, literal D, si no me equivoco, de la Constitución, perdón, A, dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto se llama en el derecho constitucional el principio de libertad. Si ustedes son una persona y no hay ninguna ley que les mande a hacer alguna cosa, ustedes no están obligados a hacerla, ni están impedidos de hacer lo que ella no prohíbe. Si ustedes, por ejemplo, manejan un vehículo y ven una línea amarilla en la franja de la vereda, ustedes saben que ahí no pueden cuadrarse porque no pueden aparcar su carro, porque eso significa que la ley ha prohibido que en esa vereda o al filo de esa vereda se aparquen los carros, ¿no es verdad? Ustedes no pueden hacer eso. Pero si no está la línea amarilla, si no hay ninguna, ustedes pueden aparcar su carro ahí. Es decir, eso se llama el principio de libertad. En cambio, la autoridad solo puede hacer aquello que le está permitido hacer. Es como consecuencia de este principio de Juan Jacobo Rousseau que lo expresa en este libro que se llama El Contrato Social. Entonces, lo primero que define una constitución democrática moderna es cuál es la posición del hombre frente al Estado. Es decir, las constituciones antiguas, las constituciones de los reyes, las constituciones de las dictaduras, las constituciones de las satrapías, en fin, que es, constitución es un decir, porque no limitan el ejercicio del poder, empiezan prácticamente dándole el poder al Estado. Y hoy día nos estamos jugando un momento muy importante, porque el principio pro societatis, que era el principio fundamental de los fascistas, es el principio fundamental de los estados totalitarios, en donde la persona humana es simplemente una ficha en manos de quien se encuentra en el poder y no es un fin en sí mismo. Si ustedes leen el artículo 1 de la Constitución del 79, que cambia radicalmente lo que había sido la historia del Perú desde 1823, su primera constitución, hasta la constitución de 1933, ustedes van a ver que el artículo 1 comienza diciendo lo siguiente: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Y en el magnífico prólogo que redactó un paisano muy ilustre de ustedes, de quien yo tuve el privilegio de ser, vamos a decir, su discípulo más cercano, casi sin ninguna duda, digamos, dice precisamente, creyentes, dice el preámbulo de la Constitución del 79, en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres iguales en dignidad tienen derecho de validez universal anteriores y superiores al Estado. Es decir, una constitución democrática el día de hoy que tiene que poner a la persona por encima del Estado. Sin embargo, hoy día estamos viendo fallos de las Cortes y especialmente también de la Corte Constitucional, donde pone al Estado por encima de la persona, donde prefiere resolver siempre casos primero en donde hay un interés muy directo del Estado, de alguien que está gobernando, y deja de lado los habeas corpus, los pedidos de libertad de las personas que han sido mal detenidas, las acciones de amparo que interponen las personas que son abusadas por la autoridad
etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema importante. ¿Cómo se organiza? Se organiza sobre la base de la superioridad de la persona. Segundo, se establece cuáles son sus derechos. Sus derechos no son otra cosa que las atribuciones, que las capacidades que el Estado le reconoce, no digo le otorga. Fíjense ustedes que ahí la palabra es distinta, no le está otorgando a las personas cuáles son los derechos, no está diciendo tú, Mercedes, puedes hacer tal cosa, tú, Luis, puedes hacer tal cosa, tú, Jimena, puedes hacer tal cosa. No, lo que está diciendo es, yo reconozco que tú, Luis, que tú, Jimena, que tú, Roberto, que tú, Francisco, pueden hacer estas cosas, o sea, porque eso les corresponde a ustedes. Yo tengo que respetar, yo reconozco, no conozco, sino reconozco. Eso, esa inflexión es muy importante. ¿Por qué? Porque en el reconocer está el aceptar que ese derecho no le corresponde al Estado y que no es el Estado el que se lo ha otorgado a la persona, sino que ya le pertenecía a la persona antes. Por eso, siguiendo esta digamos, introducción de Andrés Townsend, ustedes ven que dice que todos los hombres iguales sin dignidad tienen derechos de validez universal anteriores y superiores al Estado, anteriores y superiores. O sea, por encima del Estado, toda persona tiene derecho y luego viene a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia, a la libertad de información, a la libertad de religión, al honor y a la buena reputación, a la libertad de creación, etcétera, etcétera. Todo eso. Esos son los derechos individuales. Después vienen los derechos sociales, que son los derechos que obligan al Estado a desarrollar cierto tipo de actividades y a invertir en determinado tipo de cosas para que los hombres, que si bien nacen iguales en dignidad, no necesariamente nacen en la misma condición económica o en el mismo estrato social, puedan, sin embargo, alcanzar un nivel educativo en el cual a partir de ahí ellos puedan ir creciendo como consecuencia de su propia tenacidad, de su propio esfuerzo, de su propia voluntad y de su propio talento. Y en consecuencia, ese derecho a la educación, ese derecho a la salud, ese derecho a la seguridad social, ese derecho a la vivienda, es un derecho que es una obligación que tiene que cumplir el Estado para satisfacer el derecho de las personas que viven en un país. Y en ese sentido, como eso implica una gran inversión, las constituciones, especialmente de los países pobres o no tan ricos o medianamente, digamos, desarrollados en algunas de las partes de nuestro territorio, porque como decía otro gran pensador norteño, maestro mío también, Víctor Raúl Aya de la Torre, el Perú es un país de varias velocidades, es un país en que no toda la nación se mueve al mismo ritmo, es decir, piensen en una persona que está en Chalhuanca, piensen en una persona que está en Santo Tomás, piensen en una persona que está en Urcos o que está en Quispicanchis, no se mueve a la misma velocidad con que se mueve una persona que está en Chiclayo, en Piura, en Trujillo, en Lima, en Arequipa, en Huancayo, en fin. Hay distintas velocidades y el Estado, sin embargo, tiene que preocuparse porque quienes están más lejos, incluso las comunidades que viven en la selva y que están en los ríos, tengan por lo menos ese mínimo para que a partir de ahí puedan alcanzar las metas del desarrollo del hombre moderno. Después existen los derechos económicos, que son las capacidades que el Estado reconoce al ser humano para que utilice y se apropie de determinadas cosas, eventualmente con determinadas condiciones y con determinadas obligaciones. Es decir, eso es uno de los temas constitucionales más importantes. O sea, ¿cómo va a ser la Constitución? Va a ser una Constitución donde el Estado es propietario de todo y le entrega por años con tales condiciones a las personas la propiedad, o es un Estado en donde permite que los seres humanos se desarrollen, compren sus propiedades con su esfuerzo
pero que tengan a la vez, como es el caso de nosotros, quienes estamos en la Unidad Democrática del Centro también, tengan la obligación de la solidaridad social y de participar con las personas, con las demás personas en el desarrollo de las tareas colectivas. Después vienen los derechos ambientales, los derechos políticos, perdón, que se refieren a la capacidad que deben de tener las personas de decidir sobre su destino, el destino de la nación, y tomar, digamos, las determinaciones que correspondan. Votar para que Pedro sea alcalde de Ferreñafe, para que Juan sea alcalde de Lambayeque y para que Teresa sea alcalde de Chiclayo, alcaldesa de Chiclayo, ¿no es verdad? Entonces, o lo que quieran, cualquiera, el que a ustedes les apetezca, o que, digamos, Ruperto sea candidato, sea diputado por Lambayeque, o Tiburcio senador de la República, ¿no es verdad? Entonces, esta capacidad de participar en la vida política es otro de los derechos fundamentales. Y el otro derecho, o el otro grupo de derechos, es los denominados derechos ambientales, en donde efectivamente se ha ido tomando conciencia de la importancia que el ambiente tiene para el desarrollo de la sociedad. Entonces, este es un primer rubro. Un segundo rubro está vinculado ya a la organización del Estado. ¿Cómo se organiza el Estado? El Estado puede organizarse en un presidencialismo, puede organizarse en un parlamentarismo, puede organizarse, digamos, con un control judicial estrecho, puede organizarse con un poder judicial que, sin embargo, no tiene tanta fortaleza como debería de tener para derogar, por ejemplo, leyes inconstitucionales, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, esto es lo que se denomina la parte orgánica del Estado. Hoy estamos viendo cómo funciona la parte orgánica del Estado, en donde hay una disputa de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y donde uno le dice al otro, tú tienes que irte, y el otro le dice, no, por esa razón no tengo por qué ir. Y este es el debate que tenemos en estos días en el panorama político nacional. Pues muy bien, entonces en los derechos políticos y en los derechos de la comunidad que quiere participar en la toma de decisiones, se fija la edad, se fijan las condiciones que tiene que tener. En algunas constituciones, en las primeras constituciones, y en las constituciones del siglo pasado en prácticamente todo el mundo, se decía que para votar había que tener una cierta formación de, digamos, quinto de media, o haber estado en universidad, o tener una cantidad de recursos, etcétera, etcétera. Hoy día la votación es universal y cualquier persona que tiene 18 años tiene derecho a participar en igualdad de condiciones, sepa o no sepa leer. Hoy día, por ejemplo, se exige, sin embargo, tener 25 años para ser diputado, y posiblemente, si se reinstala el Senado, ojalá los peruanos recapacitemos en eso, pues se tendrá que tener seguro 40 años para poder ingresar al Senado de la República y darle el equilibrio que necesita el país para poder encontrar madurez en sus leyes y no actuar atolondradamente. Entonces, esto es la Constitución. Y la Constitución también se fija en cómo hay que controlar al ejercicio del poder. Estamos viendo, por ejemplo, ahora un ejemplo de control de poder, en el sentido de que el legislativo está tratando de controlar los actos que ha venido desarrollando el poder ejecutivo, y lo hace el Ejecutivo cada vez que veta, por ejemplo, una ley. En este momento existe una ley que se dictó por parte del Poder Legislativo, en la cual había un aumento para los médicos, y el Poder Ejecutivo ha vetado esa ley, es decir, le ha dicho, esto que tú hiciste está mal y en consecuencia no se convierte en ley. Entonces ahí va a venir una disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo a ver quién es el que termina venciendo. Todas estas figuras están establecidas en la Constitución y finalmente
el propio Tribunal Constitucional que decide lo que es constitucional o no es constitucional, lo que puede y no puede hacerse dentro del derecho, porque al final de cuentas la Constitución no es otra cosa que la organización del poder, ¿no es verdad? O sea, la organización del poder. Decía Jorge Reinaldo Vanossi y Alf Ross, Jorge Reinaldo Vanossi, un profesor argentino, en su libro Teoría de la Constitución, que la Constitución no es otra cosa que una gran carta de asignación de competencias. Entonces, hoy día que estamos saliendo del desbarajuste en que nos metió Fujimori institucionalmente luego de su golpe de Estado, y que no llegamos a salir, en que al contrario, parece que no tenemos forma de regresar, sino que cada día vamos para atrás desde el golpe de Estado de Fujimori. Entonces, a mí me parece y a nosotros nos parece que va a venir un momento constituyente, es decir, va a tener que venir un instante en el cual el Perú con serenidad va a tener que pensar en una nueva constitución. Yo antes era partidario de regresar a la Constitución del 79 y reformarla, pero ya desde la Constitución del 79 ahora han pasado 41 años y en 41 años han sucedido muchas cosas en el mundo que nos hacen pensar efectivamente que vamos a tener que tomar ideas nuevas para organizarnos modernamente sin perder la libertad y sin perder la igualdad, que son las características esenciales del ser humano digno, que es la condición sine qua non para que podamos efectivamente vivir en paz. Entonces, este es el trabajo que tenemos que desarrollar. Y tenemos que ver el tema de la centralización o descentralización de la República, cómo se van a llevar a cabo las acciones que se tienen que tomar en educación, en salud, en agricultura, en fomento del empleo, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, digamos, qué es lo que se va a poder hacer en cada región, o si, al estilo francés, somos una suerte de nación unitaria desde la capital se decide para toda la República, en contra, por ejemplo, o a diferencia de lo que sucede con las autonomías en España o con las regiones en Italia, ¿no? Donde además, claro, por razones históricas, en Italia, bueno, Venecia era, digamos, un ducado, digamos, un principado, que tuvo 1300 años de duración, ha sido el sistema político del occidente más duradero eventualmente, pero era distinto de la Toscana, de los estados pontificios, de la Liguria, de Nápoles, ¿no? Etcétera. Y en España ustedes tienen pues Andalucía, que una época estuvo 700 años nada menos ocupada por los moros, y tienen ustedes el reino de Zaragoza, el reino de Castilla, etcétera, etcétera, que eran independientes. En el Perú, desde que nacimos a la independencia, nacimos como un estado unitario, es decir, más bien nos separamos de Chile, nos separamos de Argentina, nos separamos de Colombia, nos separamos de Ecuador, y Bolívar nos separó de Bolivia, porque así fue la historia. Y en todo caso, y nos separó de Bolivia porque siendo él venezolano y perteneciendo a la Gran Colombia, que era el país que originalmente se independiza, ¿no es así? Conformado por Ecuador, Colombia y Venezuela, Bolívar tenía temor de un país muy poderoso formado por Bolivia y Perú, que territorialmente y además no solo eso, sino por riquezas naturales hubieran sido bastante significativos, ¿no es así? Pero en fin, nos separamos de España. Hoy día nos toca decidir cómo queremos gobernarnos también. Y por eso, para eso tenemos que prepararnos. Y para eso o son estos conversatorios que estamos llevando a cabo en todo el país, porque así como les he planteado esto, los invito a que en las próximas semanas, en los próximos meses, ustedes vayan pensando en ideas respecto a cómo quieren que se estructure el país. Quieren que el Perú se estructure en base a la iniciativa privada, quieren que se estructure en base a la propiedad estatal,
quieren que se estructure en base a la presencia de cooperativas en nuestro territorio, quieren que se estructure en base a la descentralización de tal manera, por ejemplo, que la educación pudiera eventualmente decidirse en cuanto a sus sílabus en cada una de las regiones o determinarse en cada una de las regiones cuáles son los profesores o los tipos de profesores o las horas en que se van a dictar o los meses en que se van a dictar clases, etcétera, etcétera, ¿no es así? Entonces, lo mismo en el caso de la salud. Entonces, esto que estamos viviendo ahora, este desorden que estamos viviendo ahora, me parece que es el preludio de un momento constituyente, en donde efectivamente, como muchos pensamos, esto ya no aguanta más y necesitamos reordenarnos. Es como si estuviéramos jugando un juego de mesa, ludo, monopolio, cualquier cosa, y eventualmente en la noche dejamos las cosas en la mesa, se sube el gato, mueve todo, y al día siguiente tenemos que volver a dar las cartas o volver a dar las fichas para poder reordenar el juego, porque si no, no podemos jugar. Entonces, esto tiene que llevarnos a mucha reflexión y tiene que llevarnos a ahondar en cuáles son los temas que queremos verdaderamente para el país. Y en eso estamos, en Unidad Democrática de Centro, a la cual, por cierto, los invito con toda fraternidad para que colaboren con nosotros, especialmente la gente que tiene vocación por la actividad pública, que siendo tan vilipendiada y siendo tan calumniada, también muchos de quienes están en la política, que es distinto de que quienes son políticos, realmente la han llevado a niveles muy bajos. Y entonces tenemos que prepararnos para realizar esa tarea y esta conversación, que por mi parte aquí termina en cuanto al modo conferencia y pasamos al modo preguntas, para que ustedes puedan no solamente expresar sus inquietudes, sino eventualmente, es verdad, en corto tiempo, plantear algunas ideas, pero si tienen el deseo de desarrollar más la idea, pues a nosotros nos va a encantar que nos hagan llegar en 3, 4 o 5 carillas, en lo que ustedes crean necesarias, las razones por las cuales ustedes creen que debe de implementarse determinado tipo de medida en el Perú, a partir, además, de la realidad propia que ustedes tienen en el departamento de Lambayeque. Así que muchas gracias por haberme escuchado, y ahora yo quedo más bien a disposición de ustedes, Soto, para las preguntas que tus coterráneos quieran hacer. Yo quiero decirles que yo con Lambayeque estoy profundamente unido, porque al haber sido asistente de Andrés Townsend durante muchos años, todos ustedes conocen a Andrés Townsend Ezcurra, uno de los políticos más importantes que ha tenido este país, un tipo honrado, a carta cabal, inteligente, culto, preparado, gran parlamentario, exiliado varias veces por las dictaduras que se asentaron en el Perú, y yo tuve la fortuna de, digamos, acompañarlo permanentemente casi desde los 20 años hasta los 30 y tantos años que fui elegido, a los 33 años que fui elegido diputado de la Nación. Así que aquí estoy para contestar sus preguntas. Gracias, doctor Borea, por su exposición. Es para nosotros bastante alentador de sus exposiciones. Doctor Borea, en este momento quiero cederle la palabra a nuestra amiga y militante de Unidad Democrática del Centro, Vilma Chamaya. Por favor, Vilma, por favor, puedes dirigir unas palabras, por favor, al doctor Borea. Gracias. Gracias, Soto. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo desde la cálida y hospitalaria
ciudad de Ferreñafe, tierra de la doble fe. Soy Vilma Chamaya Temoche, relacionista pública, mujer agricultora, emprendedora y con el deseo ferviente de tener y vivir en una sociedad digna y en armonía con nuestros gobernantes. Como mujer con largo caminar y testigo del descontento de la población por la política que nos gobierna en estas últimas décadas, es que accedí a la invitación de mi paisano y amigo Otto Guevara a ser parte de la organización de este partido político Unidad Democrática de Centro, liderado y conducido por el más grande y reconocido abogado constitucionalista, doctor Alberto Borea Odría. Tengo fe y estoy segura de que juntos lograremos obtener credenciales democráticas y tener un orden constitucional. Con esta convicción, convoco a mis conciudadanos ferreñafanos, amigas y amigos de todo el Perú, con las que comparto y he compartido en las diversas etapas de mi vida, a que se unan a este grupo de peruanos y juntos construir un partido sólido, inclusivo, equitativo y sostenible que trascienda y sea base para las generaciones venideras. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Ferreñafe! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Democrática de Centro! ¡Viva! Muy bien, Vilma. Gracias, Muchas Vilma. gracias. Gracias por tus palabras. Gracias, Vilma. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Vilma. En este momento doy para a Carlos Mozo García, que también es otro integrante importante también del partido, y él es uno de los pilares que dio inicio a que los demás ciudadanos de Ferreñafe se unieran a este movimiento. Carlos, por favor, tus palabras. En primer lugar, reciban el saludo fraterno y de convicción democrática desde la provincia de Ferreñafe, una de las 5 ciudades más antiguas del Perú, con una rica historia desconocida por todos los peruanos, en la cual contamos con abundantes recursos naturales en las zonas andinas de Incahuasi y Cañares, además de tener la zona forestal y arqueológica más grande de Sudamérica, totalmente postergada por los politiqueros y por los diferentes gobiernos que han gobernado a nuestra patria, en el que les habla es el licenciado Carlos Wilson Mozo García, director de la institución educativa Manuel Antonio Mesones Muro, turno nocturno, además de ser el presidente regional en representación de los centros de educación básicas alternativas, ser el vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Ferreñafe, y representante de la sociedad civil provincial de esta bendita tierra que me vio nacer. Ante la invitación realizada por el doctor y escritor Otto Guevara, con una trayectoria intachable en su profesión y como escritor, ha obtenido varios laureles y reconocimientos que nos orgullece a la región de Lambayeque y en especial a nuestra tierra querida que es Ferreñafe. En esta ocasión, ante la búsqueda de condiciones básicas de dignidad y de igualdad que permitan desarrollarnos como seres humanos para desarrollar democráticamente nuestras potencialidades, poniéndonos al servicio de nuestro pueblo, le he manifestado participar al doctor Otto, poniéndonos al servicio de nuestro pueblo, le he manifestado, reitero, participar como coordinador con mi gran amigo, el dirigente agrario y sindical de las unidades vecinales de Ferreñafe,
nuestro gran amigo Juan Chamaya Temoche. En este movimiento, Unidad Democrática de centro liderado por el connotado constitucionalista Alberto Borea Odría, y siendo conocedor de su gran trayectoria profesional y política, ya que en la actualidad la mayoría de partidos políticos han fracasado y han traicionado la fe democrática de todos los peruanos, y considerando que este gran movimiento, de acuerdo a sus propios estatutos, se presenta como alternativa para desterrar el hambre, la miseria, las injusticias y la corrupción en que vivimos todos los peruanos, donde el rico cada día es más rico y el pobre cada día es más pobre. Reiterando mi compromiso, doctor Alberto Díaz, doctor Otto, de trabajar al servicio de todos ustedes y de todos los peruanos, así como de todos los militantes de la provincia de Fariñafe y la región de Lambayeque, acompañarlos para que se haga realidad y este movimiento sea la alternativa política que queremos todos los peruanos, y en especial las nuevas generaciones que son el futuro de nuestra patria. ¡Viva el doctor Alberto Díaz! ¡Viva la unidad democrática del centro! ¡Viva el Perú! ¡Viva Fariñafe! Gracias. A ver, otro amigo lambayecano de Fariñafe, a ver, otras que quisiera tomar la palabra. A ver, Imelda, bueno. Adelante, Imelda. Adelante, escucho, Imelda. Muy buenas noches, doctor Alberto Borea Odría. Yo soy una ferreñafana residente en Lima y con mi amistad con Otto Guevara viene desde las aulas santalucianas, un colegio el más grande de Fariñafe. A su convocatoria a participar de este conversatorio, yo comencé también a contactar con mis amigos y compañeros de colegio, ¿no? Sin embargo, quiero hacerle saber a usted de que la gran mayoría, bueno, también dado el momento de que ahorita estamos prendidos de la televisión, ¿no? Viendo justamente esta parte que a mí de verdad me dejan muchas cosas en blanco, en vacío. Porque, como usted bien dijo, la Constitución del 93, del 79, es decir, de que cada quien quiere tener poder y hacer tantas cosas, ¿no? Bueno, esto también sirve, como yo les digo a mis amigos, ¿no? Que me han distraído un poco del COVID, ¿no? Siquiera ahora, bueno, ya estar viéndolo en la televisión, como que me he relajado un poquito. Pero bueno, le estaba haciendo este comentario porque mis compañeros me dicen, Imelda, hemos querido participar de este conversatorio, pero lo que pasa es que en Fariñafe hay muchos lugares donde no hay señales que entre el internet, y más bien me hacen una propuesta que en lo posterior podríamos hacer reuniones vía Facebook, que es más que es más fácil, ¿no? de conectarse, ¿no? Entonces eso lo dejo como una inquietud. Y somos alrededor de unas 20 personas que nos habíamos puesto de acuerdo para estar hoy día gozando de su conversatorio, porque déjeme decirle que nosotros desde la época del colegio y cuando hacíamos tareas, siempre lo leíamos. Usted es un gran referente para nosotros. Nosotros reconocemos y sabemos de su trayectoria como abogado, como político, como constitucionalista. Yo particularmente recuerdo cuando usted estuvo al lado de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Yo me sacaba el sombrero ante usted, doctor. Todo mi reconocimiento, y también he hecho el compromiso acá con mis compañeras de trabajo. Yo trabajo, no sé si lo puedo decir, bueno, yo trabajo para Foncodes, y un grupo de compañeras también estamos ya coordinando, porque sabemos que se están necesitando firmas para poder inscribir nuestro partido, ¿no?
se da cuenta, ya digo nuestro, ya soy de, es la primera vez que voy a participar de un partido político. Bueno, como peruana siempre he estado escuchando a muchos políticos, pero de verdad, como dijo la señora Vilma, ya estamos cansados de lo mismo, de muchos atropellos, ¿no? De que cómo se pisotea, se puede decir, o se asalta la Constitución. Porque la Constitución dice unas cosas, pero nuestros representantes, nuestros gobernantes hacen otras, ¿no? Le voy a comentar un caso, por ejemplo, el mío, ¿no? Yo antes he sido trabajadora de cooperación popular. Al pasar a Foncodes encontramos diferentes niveles remunerativos, ¿no? La Constitución dice a igual trabajo, igual remuneración, pero no se cumple. Cuando nosotros hemos llegado a Foncodes, muchas veces nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Yo digo, yo trabajo más que otra, las volteo a mirar, en fin. Y como hubieron diferentes escalas remunerativas, tres trabajadores, le voy a contar este caso, interpusimos una demanda para que se nos reconozca la diferencia, ¿no? Al cabo de un tiempo yo me entero que a una chica de las 3 que habíamos presentado le había salido el reconocimiento y a 2 no nos salió. ¿Por qué? Me dicen, lo que pasa es que el abogado, el laboralista los ha estado llamando porque se le tenía que dar una propina al secretario del juzgado, ¿no? Entonces, como no dimos la propina, plum, nos hemos quedado ahí. Y la que dio la propina, o sea, la coima, o sea, eso es demasiado injusto, ¿no? Y eso, bueno, lo hago comentario para que vea el descontento como peruana, como persona, cómo es que no se respeta la Constitución. Entonces, reitero mi compromiso de juntar más compañeros, más amistades, para inscribirnos en nuestro partido, Unidad Democrática del Centro, y confío en que vamos a lograr las firmas, en que vamos a inscribir nuestro partido y vamos a ir para arriba, para adelante. Claro. Muchas gracias, doctor. Este conversatorio en realidad está muy contenta y me está haciendo chispitas que de aquí voy a comenzar a estar siempre con ustedes. Siempre voy a estar, cuando ustedes estén, yo también voy a estar ahí. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, Imelda. ¿Otro amigo que quiera participar, amiga? ¿Quién quiere hacer la palabra? A ver, Otto, yo quiero decirles a nuestros amigos de Ferrañafe varias cosas. En primer lugar, decirle a Vilma que por supuesto que tiene fe, ningún ferrañafano puede tener fe, solamente tiene 2 fes. O sea que estamos en sintonía. Nosotros hemos estado mucho, y claro, yo he tenido grandes amigos ferrañafanos. Kiko Torres era un gran amigo mío, Kiko Torres Pérez, a quienes ustedes han conocido. Después Gustavo García, que se fue moviendo un poco políticamente, lamentablemente. García Mundaca, que también era ferrañafano. Y en fin, mucha gente ferrañafana, verdaderamente Chiquitín, que bueno, se quedó en el otro lado, después fue alcalde de Chiclayo. En fin, pero bueno, lo importante es que estamos en el centro, porque nosotros estamos lejos del comunismo, pero también estamos lejos del egoísmo de la derecha. Es decir, el Perú tiene que caminar por el centro. Es el camino más angosto, pero es como dice el Evangelio, justamente el camino que lleva a la felicidad, el camino que lleva al cielo, el camino que lleva al bienestar, es posiblemente el más angosto. Más fácil es ser un demagogo populista tipo comunista, donde le dice a la gente, yo te voy a dar tal y cual cosa y le voy a quitar a todo el mundo todo y después te lo doy. Claro, le va a durar 2 semanas y después van a volver a ser tan o más pobres y le van a robar todo lo que pueden, como pasa en Venezuela. Si es cuestión de mirar Venezuela nomás para ver cómo no podemos ir por el camino del comunismo, ¿no es verdad? O sea, no hay que mirar muy lejos. Entonces nosotros vamos por el camino de la democracia, por el camino de la
del centro y por el camino de la unidad. Aristóteles, que fue uno de los grandes filósofos de la historia, decía que los países tienen que ser gobernados fundamentalmente con los valores de los que están al medio, porque los que están al medio no tienen ni la angurria que tienen los ricos o muchos ricos, ni las necesidades extremas que los obligan a veces a tomar cualquier determinación a quienes no tienen casi nada. En consecuencia, nosotros tenemos que representar esos valores del medio, de la clase media, y ese coraje que tienen los peruanos pujantes que vienen desde abajo y que no obstante todas las dificultades que se les presentan, ellos salen adelante y se hacen un futuro del cual todos nos sentimos orgullosos. Por otro lado, nosotros aspiramos a ser un partido organizado, no un conjunto de gente que se reúne solo para las elecciones. Por eso es que estamos formando el partido con toda tranquilidad. Si se llega, se llega, si no se llega, seguiremos adelante y tendremos un partido muy sólido, muy formado, muy consolidado, con gente muy preparada para que en el 2020 los alcaldes de Pixi, de Cañaris, de Incahuasi, de cada uno de los distritos de Perreñafe, de Lambayeque, de Chiclayo, efectivamente sean gente preparada que conozca mucho de esto. Yo quiero decirles que además, ¿por qué han fracasado los partidos? Porque los partidos dejaron de ser escuela. Los partidos creyeron que porque sus líderes aparecían en televisión, ya estaban relevados de la obligación de ir a encontrar a sus bases permanentemente y estar en contacto con ellas. Y eso es lo que no puede pasar, porque no hay nada que reemplace ese contacto directo que tiene que tener el político con su pueblo. Y eso fue lo que nosotros aprendimos de muchachos con Andrés, con Ramiro Prealé, y eso, por ejemplo, cuando se habla así en general y alegremente de la clase política que ha fracasado, en el Perú hoy día no hay clase política, hay gente que está en la política, que es distinto de gente que de ser político. Ramiro Prealé me decía siempre, es distinto ser que estar. Cuando uno es porque en esencia, en la esencia suya, está precisamente la democracia, en la esencia suya está la organización, en la esencia suya está la creencia, eso lo tiene en el corazón, en el alma. En cambio, los otros están en la política, están ahora y mañana no están. El que es para toda la vida, eso lo tiene dentro. Pero lo que nosotros tenemos que formar es un partido escuela. Y yo les quiero decir que estamos justamente aprobando, acá está David Torres, que es nuestro secretario general, estamos aprobando primero los miércoles formativos, los miércoles democráticos que tenemos. Ustedes pueden entrar cualquier miércoles a las 6 de la tarde y van a encontrar una conferencia interesante dictada por personas muy conocedoras del tema para los cuales la convocamos. Esta semana, por ejemplo, va a estar presente la senadora Ninat de Chile, porque ellos están en su proceso de reforma de la Constitución, porque también es una vergüenza, y hay que decirlo con claridad, que Chile esté regida por la Constitución del tirano Pinochet, como es una vergüenza que los peruanos seamos regidos por la Constitución del dictador Fujimori. Eso es absurdo, es como si los alemanes siguieran regidos por las leyes de Hitler o los italianos por las leyes de Mussolini, ¿no es verdad? O sea, apenas cayeron, pues se tuvo que rehacer las constituciones, se dictó la Constitución italiana de 1948 y la Constitución de la República Federal de Alemania de 1949, y así sucesivamente. Entonces, los miércoles ustedes van a tener siempre esa, ese miércoles democrático que era como los coloquios que los jueves dictaba Víctor Raúl en la Casa del Pueblo, donde los que han sido apristas han ido y los que no han sido apristas han escuchado hablar de eso, por lo menos, pero que servía mucho para que la gente eventualmente se formara
por lo menos en una idea de seriedad respecto a determinados temas. Por otro lado, los viernes vamos a tener siempre un pronunciamiento político, un conversatorio político, como el que tenemos ahora. El viernes próximo estaremos con los huachanos, con Lima Norte, digamos, con las provincias de Lima Norte, Huaral, Huaura, Barranca, Ollón, en fin, Cajatambo, Ocros, estaremos con ellos. Y el subsiguiente fin de semana creo que también ya está programado que vamos a ir a Junín, a Huancayo. Y así sucesivamente se van programando, todo, como les decía, en vez de salir de gira porque no podemos, vamos de gira, digamos, virtualmente y conversamos con ustedes. Entonces ustedes pueden hacer sus preguntas sobre la coyuntura política. Y es más, estamos definiendo con el secretario nacional de Juventudes, que es Alfredo Albizuri, que posiblemente decidiremos mañana o el martes de la próxima semana, qué día de la semana vamos a tener solo un conversatorio con jóvenes, un conversatorio con gente joven o con la gente que entra al partido, que se inscribe en el partido, para que nos hagan las preguntas que quieran. Por ejemplo, ¿por qué nuestro lema son los 3 panes? Ustedes han visto los 3 panes que son el lema del partido, ¿no es verdad? Bueno, para que vean ustedes cómo se escucha a la gente del interior del país, los tres panes de la unidad, que representan a la unidad democrática de centro, fueron una idea que nació en Arequipa. Y acá está Jorge Cueva, que nos podría contar, digamos, lo que significan los 3 panes de la unidad democrática de centro. No sé si está presente, pero es un lindo símbolo. Es un lindo símbolo porque no hay nadie que deje de conocer un pan, ¿no es verdad? Es tan lindo como tener una casa, o como tener de símbolo, o como tener la lámpara, o como tener la estrella. En fin, son símbolos fáciles de identificar. Este es un símbolo muy de la casa. Hola, Tito, buenas noches. Ahí está Jorge. A ver, cuéntanos, Jorge Cueva, desde Arequipa. Tito, no tengo la imagen, pero si me permiten, por favor, tengo problemas con el equipo, pero lo cierto es que quiero saludar al Perú, a Lambayeque, y es cierto lo que tú acabas de hablar. El símbolo del partido nació aquí en Arequipa, el producto de un conversatorio con un grupo de amigos que compartimos contigo la idea pues, de formar Unidad Democrática del Centro. Decíamos, ¿qué símbolo hay que poner al partido? Bueno, pues uno de ellos es una persona muy ligada a la iglesia. Y por ahí le nace, me dice, los panes. Y bueno, pues al final se definió por los panes en un cesto con 3 panes que en sí, el cesto representa al país, dijimos, representa también a la persona humana, los 3 panes representan a la persona humana, representan geográficamente al Perú, unido, costa, sierra y selva, y también representan los 3 panes la unidad de todos los demócratas del Perú. Por eso es que al menos lo definimos así, les alcanzamos el proyecto y bueno, pues esto fue aprobado por todos nosotros, pero también... Sus amigos Eso... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Decíamos también que el pan, ¿no? Y eso fue también otro aporte, es un alimento y a la vez un símbolo universal que siempre ha estado presente en la historia de las personas humanas, saciando su hambre. Por eso es que el pan, para todos los militantes que se vienen incorporando a la fila de nuestro partido, ¿no? A nivel del Perú, en lo político ya lo hemos definido así. Muchas gracias, Jorge. Yo quiero agradecerles a los amigos de Arequipa, a Henry Vázquez, que fue uno de los que contigo estábamos cuando se planteó la idea y que fue muy activo en traer el tema también, y contigo han impulsado mucho, ahí la veo a Mónica Prevate también, bueno, trabajando porque... Hola, Alberto. ¿Me escuchas? Hola, Mónica. Hola, Alberto.
¿cómo estás? Te saludo con el cariño de siempre, con emoción y la alegría que me caracterizan. Me remito a saludar a Vilma, a Otto, a Jorge Cueva, a todas las personas que están mediante este medio, ¿no? Estamos enlazados. Un saludo para todos nosotros con las mejores vibras de que el partido, de hecho, ya es un éxito. Porque se dice mucho que en política, la política está en todas partes y es la causa y la consecuencia de los cambios sociales y económicos que atravesamos en el mundo. En el Perú no es una novedad, tú lo dijiste más temprano en esta conversación. Definitivamente Perú ahora atraviesa momentos muy álgidos que preocupan. Si bien recaería mucho la posibilidad en la gente joven, pero también somos nosotros los que tenemos la oportunidad, porque nosotros nacemos siendo políticos, ¿no? Desde que optamos y tomamos nuestras propias decisiones. Lo que toca ahora es conocer más de cuáles son los estatutos, los planteamientos de nuestro partido, y digo nuestro porque yo soy de allá de la familia, y empezar a hacer el efecto multiplicador, es decir, empezar a contarle a la gente de qué se trata, en qué se basa, en qué se fundamenta. Y con la imagen de Alberto Borea Odría, segura estoy que no solo vamos a lograr inscribir el partido a fin de mes porque es nuestro gran deseo, porque Dios lo va a permitir, sino que en Dios espero y de todo corazón que a nivel nacional, dadas las circunstancias que ya los peruanos estamos mostrando, que hemos adquirido conciencia cívica, podamos dar fe y muestra de que realmente queremos un cambio y que nosotros, cada uno de nosotros, somos partícipes, Alberto, de ese cambio que queremos generar y darle a conocer al país y al mundo entero que los peruanos tenemos la oportunidad de volver a sobresalir y a rescatar todo lo maravilloso que Perú tiene en las tres regiones. Muy bien, Mónica. Vamos a agradecerte tu intervención como siempre y vamos a ver a los amigos lambayecanos, a ver si Otto nos regala con alguna otra intervención de los amigos de Lambayeque. A ver, yo me gustaría escuchar a otro amigo de Lambayeque. Bueno, es necesario darle a conocer a todos los militantes de este nuevo movimiento que Ferreñafe es la ciudad más antigua de la región de Lambayeque. Lima nos lleva 7 años nomás, la capital de la República. Ferreñafe tiene una rica historia y tiene 5 distritos. Dentro de sus distritos tenemos la zona andina de Incahuasi y Cañaris y tenemos parte de la cordillera de los Andes, es cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, el distrito de Polo Nuevo y el distrito de Ferreñafe, conjuntamente con esta provincia. Quiere decir que Ferreñafe es una ciudad netamente histórica, la más antigua, por eso mencionamos, es una de las 5 ciudades más antiguas del Perú. Y eso es lo que se tiene que evitar, porque siempre se menciona Chiclayo, Lambayeque, cuando Ferreñafe es la más antigua de toda la región. Entonces, en ese sentido, hay que darle a conocer a toda la militancia de nuestro movimiento que Ferreñafe siempre será las personas donde Casimiro Chumán, nuestros sacerdotes, nuestra iglesia y nuestros campesinos siempre estarán al servicio de todos nosotros. Muy bien, Carlos. Bueno, yo quería decirles además, efectivamente, como decía Mónica, estamos ahora en el tema de las firmas, hay que ser muy activo en eso. Gracias a Dios, luego de unas, de idas y venidas de puntos de vista, conseguimos que se quite la fotografía de la ficha, o sea que no haya necesidad de poner la fotografía en la ficha, lo cual ayuda mucho porque estando en pandemia la gente a veces no quiere salir de su casa por temor a contagiarse del COVID y en consecuencia ir, como ustedes comprenderán, al estudio fotográfico puede significarles pues que les venga la enfermedad. Entonces ya no hay necesidad de decirle a las personas que les mandamos la ficha que pongan su foto.
Segundo, lo pueden hacer virtualmente. Es decir, ustedes pueden enviársela por correo electrónico, esa persona imprime esa ficha o imprime 5, 6, 10 para todos sus amigos, cada uno la llena con letra de imprenta, la firma, le pone su huella digital y nos lo devuelve también por correo electrónico, de tal manera que no tiene que moverse de su casa o no tiene que moverse de su barrio, y nosotros podemos hacer rápidamente el recojo de las firmas y cumplir, como dice Mónica, con la meta que nos hemos trazado para el día 30, ojalá que sea efectivamente posible. Va a ser posible si ustedes hacen la tarea de multiplicación, y efectivamente se puede. Se puede si lo hacemos con organización y con tenacidad. Efectivamente hay mucha gente que está desengañada de la política y no quiere saber nada, pero hay que decirles la diferencia entre ser político y estar político. Miren, el mundo no va a cambiar si la gente buena no participa en la política. Eso es así, efectivamente. Lo que no lo llenan los buenos, lo llenan los malos, pues, y en consecuencia ahí tenemos las autoridades que nos merecemos por decidiosos, que nos merecemos por no tener coraje para luchar, y eso es muy malo, de verdad, eso es muy malo. Hay un mensaje reciente del Papa Francisco, precisamente resaltando la importancia del quehacer político, ¿no es verdad? ¿Qué cosa es un político al final de cuentas? Fíjense ustedes lo que les voy a decir. El político es una persona que, digamos, que hace que las cosas sucedan de una manera que no habrían sucedido si él no hubiera participado. O sea, el político es el agente del cambio. Las cosas seguirían sucediendo igual si no es porque entra un político que tiene determinados ideales o determinadas metas, y en consecuencia empieza a dirigir el camino de la sociedad hacia esas metas. Entonces ahí se consiguen esas metas. Pero si él no hubiera entrado a la política, esas metas, por ejemplo, como nos hablaba Imelda, del tema del Poder Judicial y de la descomposición del Poder Judicial, no vamos a poderlas cambiar. Entonces, ahí, en el caso de Imelda, que nos está contando, claramente se ha violado el principio de igualdad, porque el principio de igualdad significa, como decían también los romanos, que donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Y si eran tres amigas que tenían la misma base para reclamar, y a una le dan y a las otras no le dan, como ustedes comprenden, ahí es evidente que algo ha habido distinto a la razón. Porque si por razón fuere, o las tres tendrían la razón, o ninguna tendría la razón, pero no puede ser que una sí la tenga y las otras dos no la tengan, salvo que haya sucedido lo que ha dicho Imelda. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros en la Unidad Democrática de Centro? Que la reforma del Poder Judicial es fundamental. ¿Por qué es fundamental la reforma del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial es como el arquero del sistema democrático. Es decir, imagínense ustedes que estamos en un partido de fútbol y efectivamente ustedes le pasan la bola a un delantero, y el delantero está solo, sin arquero, y tira la pelota para afuera. Caramba, qué mala suerte. Bueno, está bien, pero seguimos 0-0. Entonces lo agarra la bola un mediocampista, el Oreja Flores o Cueva, la pasa mal, nos quitan la pelota. Bueno, ya a defenderse, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Llega la defensa y entonces está ahí, se lo pasan al víncula, lo cabrean y muy bien, ya está. ¿Y quién queda? Queda el arquero. El arquero, si el arquero falla, perdemos el partido. Si los otros fallan, todavía podemos ganarlo. Pero si el arquero falla, perdemos el partido porque nos meten gol. Entonces el Poder Judicial es el arquero del sistema democrático. La gente deja de creer en el sistema democrático cuando suceden cosas como la que les ha pasado a Imelda, ¿no es verdad? En donde efectivamente le han metido un gol
al Poder Judicial, le han metido ese arquero, era o estaba vendido al otro equipo o era un maleta y en consecuencia no pudo administrar justicia. Por eso es que es importantísima la justicia. La justicia empareja a la sociedad. Así que ustedes tienen que hacer dos cosas: participar en la política si quieren que las cosas cambien, porque si no, no van a cambiar. Einstein decía, si tú quieres que las cosas cambien mañana, no puedes seguir haciendo mañana lo mismo que has hecho hasta hoy. Si hasta hoy has hecho A y el resultado es Z, tú no puedes mañana pretender que el resultado sea M si tú sigues haciendo A. O sea, si sigues haciendo A, el resultado va a ser Z. Pero de repente tú cambias y ya no haces A, sino haces D. Y en consecuencia, con la D tienes el resultado de la M y ya no de la Z. Entonces, así es como funcionan las cosas. Y por eso es que hay que formarse en lo que cada uno ha decidido hacer en su propia vida. Y por eso yo siempre le digo a los muchachos, a la gente joven, nunca descuiden su universidad, nunca descuiden sus estudios, nunca descuiden sus lecturas, porque ustedes están en la política, son políticos, pero no deben de vivir para la política. Un gran pensador alemán que se llama Max Weber, que fue uno de los sociólogos más importantes de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, dice en un libro suyo, Sociedad y Justicia, o Justicia y Sociedad, dice que hay dos tipos de personas, los que viven de la política y los que viven para la política. Y todos nosotros conocemos gente que vive de la política. Ustedes ahí en Lambayeque conocen a bastante gente que llegó al Congreso con un brazo atrás y otro adelante, y hoy día tiene hoteles, propiedades, grifos y 100.000 cosas. ¿No es verdad? Entonces uno se pregunta, como decían de antiguo, las beatas, sacristán que tiene vela y no tiene cerería, ¿de dónde pecata mea si no es de la sacristía? O sea que en realidad le tiraba al cura las cosas del sagrario, ¿no es verdad? Entonces eso es lo que lamentablemente pasa con mucha gente que vive de la política. Y por eso están desesperados por entrar en cualquier lista, a cualquier precio, no están dispuestos a construir partido, no les interesa ocupar su tiempo, dedicarle su esfuerzo al partido, sino sencillamente ellos se lanzan, digamos, a vivir de la política. Lo da lo mismo ser candidato del APRA, del PPC, de Acuña, no importa, eso no interesa. Lo importante es estar en la política, no ser político, sino estar en la política. Esos son los que viven de la política. Pero hay otros que viven para la política. Esos son los que tienen su actividad, los que, por ejemplo, son abogados buenos, como es el caso de David, el caso de Otto, y entonces ellos se ganan su plata como profesionales y viven para la política, porque digamos, para hacer política se gasta dinero, es como un hobby caro, vamos a decir de alguna manera, en el que, como decían antes, había que tener bolsillo de payaso, ¿no? Y entonces, claro, hay que la copa para el campeonato, la ayuda para fulanito de tal, que es compañero del partido Frate, y bueno, en fin, para todo, para poner avisos en el internet, para todo hay que meterse la mano al bolsillo. Y ese bolsillo es un bolsillo que se llenó con el esfuerzo de cada uno. Y por eso ustedes tienen siempre que tener la independencia de hacer política, digamos, como consecuencia de su propio esfuerzo y no vivir de la política, sino vivir para la política, que es distinto, y ustedes se van a sentir además muy independientes, porque el que vive para la política no tiene que hipotecarse al dueño del partido o al secretario general o a nadie. En cambio, el que vive de la política, si hay un dueño del partido como Acuña, vota como
pasó a los 8 diputados la vez pasada, a sus 8 diputados, no reelige a ninguno y se acabó el tema. No pasó nada. O sea, no pasó nada, lo sacó nomás, simplemente. Eso no es un partido político. ¿Se dan cuenta? Esa es la propiedad privada del señor Acuña o del señor Luna, que son los dueños de su partido, ¿no? Ese es el tema, esa es la diferencia. Eso es lo que no puede ser la unidad democrática de ese. ¿Qué otra intervención tenemos? A ver, Silvia López. ¿Quién? Doña Silvia López. A ver, Silvia. Buenas noches. Adelante. Te escuchamos, Silvia. Te escuchamos, Silvia. ¿Me escuchan? Sí. Doctor Alberto Borea Odría, muy buenas noches. Me animó mucho ver y escuchar a Vilma. Saludos, Vilma. Saludos, Carlos. Doctor Borea, yo he vivido casi 20 años. Soy originaria de Trujillo, formada ya, trujillana, como dicen, de pura cepa. Pero por asuntos personales he estado viviendo casi 20 años en Froñafe. Y desde esa época conozco a Vilma, por eso acepté lo que ella me propuso para ver si me animaba a ingresar a un partido. Conversé un poco con ella, con algunas ideas, y qué mejor garantía que Carlos y Vilma, que han conocido cada cosa que he hecho a favor de los ferreñafanos, y como decían ellos, sin ser ferreñafana. Estoy formada en arqueología, doctor. Fue la imagen. Se ha congelado la imagen. Pero en los años que tengo de ir a Ferroñafe, una luminaria mundial en temas de conservación de textiles arqueológicos en el Metrópoli 2 años. Y había tenido la oportunidad de enseñar un curso de textiles en la Católica, siendo bachiller. En pocas semanas espero sustentar una tesis qué bien. sobre vestimenta de la época Lambayeque y con ello tener mi licenciatura. Anécdotas sobre esto y de la tardanza de mi licenciatura, a pesar de que tengo ya 2 años de maestría con estudios concluidos, los tengo. Pues, Silvia, te damos horas de trabajo para que hagas tu proyecto de tesis y te titules. Y luego me ampallaban, ¿qué estás haciendo? Bueno, estaba haciendo algún evento para Ferreñafe. ¿En qué cosa creo? Creo muy firmemente en que mi profesión, arqueología, lo creo profundamente. Amo sin medida ni clemencia, como dice alguna letra. De Alicia Maguiña, nada menos. Mira, que ayer falleció. Sin medida ni clemencia, amo al Perú. Y he tratado de llevar una vida coherente y aprecio mucho la coherencia en las personas, trátese de quien se trate. Es decir, lo que dices, quiero verlo en la práctica. Por más pequeña que sea esa postura, ese pensamiento, lo que dices, quiero verlo en la práctica. Si no, no me hagas perder el tiempo. Pero he empezado conmigo misma a tratar de ser coherente. Una cosa central que atraviesa toda mi actividad y que va a ser motivo que mañana la gente de Bagua me va a escuchar una partecita de lo todavía creo poquito que he hecho, pero que cada cosa que he hecho en estos 20 años, desde que llegué a Ferreñafe, ha sido de saber cómo desde una disciplina tan rígida, tan científica como es la arqueología, se puede llegar al corazón de la gente para que ame y quiera, proteja y defienda lo que tiene. Y entonces he desarrollado estrategias que a través de ejemplos concretos, de diferentes formas, hacer que la gente de a pie
pueda acercarse a su historia y de alguna manera tenga conciencia y aprecie lo que como país tenemos. Ya no estoy en la edad, como años atrás me enorgullecía de decir, somos los primeros del mundo en exportar, somos un país megadiverso, somos un país multicultural, pero a la hora de la hora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo como país? Que estoy tan apenada y avergonzada de lo que está sucediendo en el Perú en estos últimos días. Es muy penoso. Y por otro lado, con acceso a tantas oportunidades a través del Internet, de escuchar gente muy importante que habla y que cuando los presentan, doctores aquí, máster acá, diplomados allá, tal vez en las mejores universidades del mundo. Qué interesante, qué bueno, rescato lo que usted ha dicho. Es bueno no olvidarse de los estudios, pero ¿estudiar para qué? Si se trata de dar y servir al país. ¿Para qué? Y más aún si está uno en ciencias sociales. La arqueología puede ayudar a unir al país, puede ayudar a darle sentido de su existencia y no sentirse a veces tan mal que por sentirse mal se niega de dónde uno procede y qué cosa es lo que porta como cultura. Negarse y avergonzarse de tener amigos que tienen apellidos aguajún o quechuas o etcétera. Y a veces disfrazar discursos. Por eso es tan importante esto de la coherencia. Y tomo discúlpeme, para terminar porque lo estoy escuchando muy atentamente. Es verdad, muchos estamos hasta acá de tanta palabrería y tanto engaño que nos han tenido en estos últimos años. Ya no resistimos, es demasiado. Y personas con el perfil que yo tengo, quiero mucho contribuir en ayudar a mejorar. Y como le dije a Vilma, me estás animando. Si yo te conozco, le digo, Vilma, sé que si tú ves las cosas chuecas, tú te vas a retirar. Yo me voy contigo. Yo no soy, le digo, para ser florero de nadie, ni de sumar la lista de un militante más. Soy para intervenir y desde donde sé, contribuir y ayudar. Sé el sitio que ocupo, ni arriba ni abajo. Entonces, cuando usted hace un momento dijo qué tipo de país queremos y me ha notado. Yo estoy segura que mis amigos que me conocen, que saben qué tipo de mujer soy en Ferreñafe, tal vez ellos se entiendan mucho más rápidamente que los demás que no me conocen. Pero ya Muy bien, con muy su bien, muy bien, Silvia. Lo que voy a leer. Y voy a decir lo siguiente. ¿Qué tipo de país queremos? Para mí esto es un sueño. Un país donde los ciudadanos amen su territorio, sus recursos naturales y su cultura, para vivir dignamente, cuidando su futuro sin hipotecarlo. Sin hipotecarlo. Yo estoy segura que usted está entendiendo lo que esta señora está tratando de decir, porque lo creo profundamente. ¿Para qué desesperarnos en poner preciosa un pueblo y una ciudad si es que vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Y por qué no empezamos a racionalizar qué necesitas primero y cuál es la siguiente actividad? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Realmente muy interesante tu exposición. Espero que nos hagas llegar algunos proyectos concretos o ¿cómo te puedo decir? Líneas de acción concretas sobre el tema antropológico que tú trabajas. Sería sumamente interesante en algún momento tener una
conferencias sobre los vestidos, digamos, antiguos, sobre los vestidos incaicos, sobre los vestidos preincas, y qué significan, etcétera, etcétera. Y seguramente, pues, Alfredo Alvisuri estará en contacto contigo para ver si podemos hacer algo con los miércoles democráticos, digamos, en que tú expliques un poco al país esa actividad que estás realizando. Otto, antes de terminar. Bueno, doctor Brea, muchísimas gracias y muy complacido con su exposición como siempre. Les quiero agradecer a todos los amigos de Lambayeque, a las amigas de Lambayeque, por estar presente, y ya saben que el partido Unidad Democrática de Centro, escuela. Y esta exposición del doctor Borea es parte, y ya es parte institucionalizada del partido. Siempre va a haber todas las semanas o cada 15 días Borea escucha. Y además ya habrán otro tipo de conversatorios, ya el doctor Borea se los ha dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para gobernar. La improvisación nos ha llevado al caos que vivimos. Por lo tanto, creo que acá tenemos la esperanza que bajo la conducción de doctor Borea va a salir nuevas generaciones. Que Dios los bendiga a todos y gracias, doctor Borea. Nuevamente, bueno, estamos en la brega. Gracias, perdón. Déjame despedirme de los amigos de Ferreñafe, de Lambayeque y de todo el Perú que nos han seguido hoy día. Quería decirle, alguien nos habló del Facebook, Imelda nos habló del Facebook, Imelda Chamaya, y quiero decirle que estamos en el Facebook Live. En este momento, ustedes si entran al Facebook Live nos van a ver ahí. Y es más, quedan colgadas en el Facebook las intervenciones y adicionalmente en nuestro canal YouTube. O sea, ustedes entran al YouTube y buscan Unidad Democrática de Centro y ahí está no solamente las intervenciones, digamos, radiales, televisivas, este tipo de conferencias, sino también los boletines de la Unidad Democrática de Centro. Hoy día, por ejemplo, o ayer, ha salido un boletín sobre la situación política. En realidad, cada semana hacemos un boletín todos los jueves, donde se da la línea de lo que se discute en la comisión política, y si ustedes tienen alguna idea que hacer llegar, pues naturalmente encantados de poder ponerla en discusión en la comisión política, que es de donde salen las ideas. Y ahora quiero decirles, firmar es muy importante, no solamente dar ideas, porque si no pasa, como dicen en Estados Unidos, tienen una frase muy graciosa que dice, hay sociedades que son too many chiefs and no Indians, o sea, muchos jefes y ningún indio, y de eso no se trata. Se trata de que todos seamos a la vez jefes e indios. Es decir, que y cuando yo les pido a ustedes que nos ayuden a recoger firmas, es porque yo también estoy recogiendo firmas, porque uno predica con el ejemplo. Y los generales que han sido generales victoriosos y que son generales y que han sido, por ejemplo, generales reconocidos en sus campos de batalla, son generales que estuvieron siempre al frente de sus ejércitos. No estuvieron atrás en sus oficinas mientras los otros les caían las bombas, sino que ellos salían también a combatir, como Patton, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, como Eisenhower, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, como Alejandro Magno en la Antigüedad, ¿no es verdad? Como Octavio en Roma. Es decir, los generales victoriosos normalmente son generales que salen a combatir y en consecuencia saben cómo combatir. Y eso tiene que saber todos los integrantes de la Unidad Democrática de Centro. ¿Y cuál es hay dos tareas de combate ahora? Uno, por cierto, formarse, pero dos, conseguir firmas, porque si no tenemos firmas y si no llegamos a constituir partido, no vamos a poder participar en los procesos políticos y no vamos a poder convertir nuestro pensamiento en realidad.
y en consecuencia ahí nos va a faltar la coherencia entre la palabra y la obra. Y por eso es que tenemos que ser pensamiento y acción en la unidad democrática de centro. Yo quiero... Doctor, antes que termine, Ferreñafe ya tiene más de 100 ya militantes, ¿ah? Ahí están demostrando ya las fichas. Ya bueno, tiene más de 100. Ya tiene, ya, o sea, ahora tiene... Ferreñafe está cerrado. Oye, Otto, ahora tienen que salir a conquistar Lambayeque y Chiclayo. No, sí. Justamente hoy he conversado con Marco Piña. Ah, ya. Ya, entonces Marco Piña ya me dijo ya una cosa, ahí tiene ya dice que le falta poco. Ya. Pero Ferreñafe ya está ya. Ahora ya, falta solamente Lambayeque. Hay que crear el comité provincial de Ferreñafe, tú ya sabes, ahí vamos a tener el acta, y hay que crear un comité en Lambayeque y otro comité en Chiclayo. Olmos todavía no lo han hecho provincia, ¿no? Todavía no. Olmos no. Entonces, bueno, hay 3 comités provinciales en Lambayeque que tienen que estar listos. Bueno, quiero decirles que me siento muy contento. Otto es un gran dirigente. Estuvo conmigo desde el foro. Bueno, él era el foro universitario, yo era el foro democrático por cuestión de edad. Pero, digamos, lo importante es que seguimos en la brega y, bueno, adelante con todo. Yo no sé si quiera el secretario general decir algunas palabras. Bueno, solamente felicitar a todos, felicitar a Ferreñafe, a la tierra de la doble fe, que ya ha recolectado sus firmas bajo la dirección de Otto, que es un gran dirigente. Estamos construyendo el partido se construye de firma a firma, de conversar con cada amigo que tengamos. Vamos a hacer un partido eficiente, un partido que educa a sus cuadros para que cuando lleguemos a las alcaldías y a los gobiernos regionales en el 2022, todos sepamos qué hacer y seamos una gestión que todos puedan recordar y no que le dé pena recordar. Vamos a hacer partido, para eso estamos construyendo junto con todos ustedes Unidad Democrática de Centro. Y felicitaciones nuevamente a Ferreñafe y al doctor Borea por su exposición de esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por ese entusiasmo tan norteño. Y quiero decirle a Silvia que necesitamos gente de pensamiento como tú. Necesitamos que Imelda en Lima, de donde esté. ¿A dónde estás viviendo, Imelda? En Lima Centro. En el centro de Lima. Sí, doctor, y quiero hacer una preguntita. A ver. Porque ya tenemos conocimiento de nuestro símbolo, que son los 3 panes, ¿no? Somos un partido en construcción, entonces yo quiero saber cómo es que nos vamos a denominar, qué adjetivo, así como hay... Frates. ¿Cómo? Frates. Frates quiere decir hermano en latín. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Los frates, ¿ya? ¿Ok? Listo. Entonces, estamos en contacto. Quiero agradecerles a todos. Que tengan un buen fin de semana ahora. Que Dios los bendiga. Para quienes, como yo, son católicos, que la Virgen los acompañe. Y para quienes no, pues Dios es uno para todos. Y todos lo queremos y lo respetamos bajo diversas formas. Y lo importante es estar con Él. Quienes son agnósticos, la bondad irá llevándolos de alguna manera, tengan la seguridad hacia Él. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Chao. Gracias, Toria. Chao. Gracias.